Días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy mi equipo y yo les vamos a exponer el tema, el contexto social. Comenzamos. Nuestro video se va a dividir en 4 fases. Primero es la organización social, estructura y proceso de interacción social, pero ojo, centrándonos en América. Línea de tiempo, individual, cultural y social, lengua, valores y tradiciones y el contexto cultural. Bueno, entremos de lleno en el contexto histórico-cultural en América. Es importante recalcar que los países de esta zona tienen características que la hacen distinta al resto del mundo, tales como la heterogeneidad de culturas, el desarrollo económico, el lenguaje, dialecto, idiomas, grupos étnicos, etc. Pero, ¿por qué es importante saber el contexto? Debido a que la interacción de los diferentes grupos que viven en América y asimismo las diferentes etapas que atravesaron estas sociedades, pueden existir elementos los cuales están involucrados en nuestras interacciones sociales o la forma en cómo está organizada la sociedad, actualmente con sus respectivas variables. Para eso nos vamos a centrar en 3 etapas de la historia de nuestra región: las culturas prehispánicas, colonia y la independencia y época republicana, sin olvidarnos de la salud mental. Para esto es importante conocer cómo era la organización social en el mundo prehispánico. Y esta era altamente jerarquizada y teocrática. Esas civilizaciones vinculaban la salud mental con lo divino o lo sobrenatural, atribuyendo enfermedades a fenómenos naturales y espirituales. Y por supuesto, como podemos observar en la imagen, la sociedad se dividía en 3 grupos: la nobleza, el pueblo y los siervos y esclavos. En la cúspide de la pirámide se encontraba el Tlatoani, el jefe mayor de esa sociedad. Le seguían los pilis o la nobleza y los jefes administrativos y sacerdotes. Y por supuesto, en ese grupo social entran los chamanes. Después seguían los jefes militares, los postecas, que vendrían siendo como los comerciantes, el pueblo, que eran los campesinos y artesanos, y finalmente los siervos y esclavos. Pero, ¿cómo era la estructura y proceso de interacción social? Se distinguen en las civilizaciones mesoamericanas 3 grupos sociales principales: la clase gobernante, los nobles y la gente común. Dentro de algunas sociedades sobresalen los comerciantes y artesanos como una clase social distinta. La gente común vivía en barrios o pueblos donde no había una diferenciación social interna y las familias vivían en condiciones de igualdad. Y es muy interesante el hecho de que existían escenarios específicos donde podrían convivir la sociedad sin esas clases sociales. Y este escenario era el mercado de Tlatelolco. Incluso Bernal Díaz del Castillo y Hernán Cortés en sus crónicas llegaron a describir ese lugar como si fuera Salamanca, el lugar de donde provenían. Además, si incluso se daba alguna noticia o evento importante dentro del imperio, este lugar servía como punto de reunión y por lo tanto la noticia se esparcía de manera rápida. Ahora pasemos a la organización social en la época colonial. Se caracterizó por una división social basada en estamentos, en la que los españoles peninsulares y criollos tenían una posición privilegiada frente a las poblaciones indígenas, los africanos o descendientes de africanos y las distintas categorías de mestizos. Las enfermedades mentales comenzaron a tratarse desde una perspectiva religiosa y moralista, además que surgen los primeros hospitales psiquiátricos como obra de caridad. Asimismo, siendo más represivos con los tratamientos psiquiátricos. ¿Y cómo era la estructura y proceso de interacción social? Podemos identificar 2 universos sociales: las llamadas República de Españoles y la República de los Indios. Los españoles se concentraron esencialmente en torno a las ciudades, en tanto los nativos permanecieron en el ámbito rural. Eso implicó la aparición de una dicotomía campo-ciudad muy significativa en la historia de la América española. Y por supuesto, había escenarios en los cuales la sociedad podía convivir, a lo mejor no como la sociedad de los pueblos prehispánicos, pero no se notaba la clase social. Y en estos escenarios puede ser todavía los mercados y la iglesia. Y pasemos ahora a la organización social en la independencia. Luego de la independencia de México, las clases sociales se organizaron de la siguiente manera: el alto clero, políticos, militares, hacendados, latifundistas y comerciantes. La organización social aún reflejaba desigualdades, pero surgieron cátedras de medicina y un enfoque científico en el estudio de la mente. Y bueno, ¿cómo era la estructura y proceso de interacción social? Tras la consumación de la independencia, los primeros años del México independiente fueron un caos político, económico y social,
que permitió que el país restaurara las bases de las instituciones de la antigua Nueva España y con ello mantener la división social. Era frecuente que la gente pobre comiera fuera mientras que la rica comía en su casa. Los pobres comían en figones, que eran como pequeñas fondas. La violencia doméstica era bien vista y existían problemas de saneamiento debido a la ignorancia en el ámbito de salubridad. Y por supuesto, uno de los escenarios en los que la sociedad del México independiente podía convivir sin clases sociales era en las festividades relacionadas con la iglesia. En la parte de líneas del tiempo individual, cultural y social, lengua, valores y tradiciones, básicamente nos expone que el papel de la psicología social dentro de la salud es la aplicación de la psicología clínica en la resolución de problemas sociales. En esta lectura es específicamente hacia los problemas sociales de salud. El contexto sociocultural del individuo determina su salud y también sus enfermedades. Se menciona que la conducta del hombre sano y la del hombre enfermo no pueden entenderse si se separa de su contexto sociocultural, porque de él se aprende muchas cosas, ¿no? Entre ellas vamos a ver que, por ejemplo, la sociedad, las interpretaciones que le damos a la salud interfieren en la forma en la que acudimos a un servicio médico, ¿no? La forma en la que a lo mejor si nos sentimos enfermos acudimos de inmediato o no acudimos. El contexto social influye también en la expresión de dolor, que es algo que lo hemos visto muy continuamente en algunas culturas o en algunas comunidades donde predomina mucho el machismo, ¿no? O sea, en la parte de los hombres, quienes pueden expresar el dolor y cómo está visto esta expresión de dolor. También el subsistema determina la relación entre el enfermo y el profesional de la salud. Los hábitos saludables son impulsados mayormente por el contexto sociocultural. El cambio de una conducta no es solo una destreza personal, está vinculado al contexto social. Por eso es muy importante que se conozca el contexto porque nos va a permitir también conocer y dar herramientas para promover la salud y prevenir la enfermedad, ¿no? Dentro de lo que es nuestro contexto sociocultural. Luego se nos menciona que anteriormente se tenía un concepto de salud que es básicamente este de la ausencia de enfermedad, considerando a enfermedad como un malestar, un dolor o una incomodidad. Actualmente la salud se define como una normalidad frente a la anormalidad de la enfermedad, ¿no? La normalidad no solo se define estadísticamente, sino también desde un punto de vista sociocultural, y se nos menciona que la salud debe medirse de tres formas: la salud biológica, psicológica y social. Por tanto, la definición que da la ONU en 1948 es una definición que abarca estas tres medidas de salud, donde la definió como el estado de absoluto bienestar físico, mental y social, y no la mera ausencia de enfermedad. En la conferencia de Alma-Ata en 1978 se estableció que todos los ciudadanos del mundo tuvieran acceso en el 2000 a un estado de bienestar que les permita tener una vida productiva. Esto tuvo una repercusión en la Organización Mundial de la Salud, porque por primera vez, como lo mencionábamos, se dejó de lado la cura de enfermedades, y esta nueva definición de salud empezó a considerar otros aspectos, como por ejemplo justamente dejar de lado la cura de enfermedades y comenzar más bien a prevenir estas enfermedades. En este ámbito, pues la salud tiene otros problemas más allá de las enfermedades, que también se nos menciona. Esta conferencia de Alma-Ata en específico es relevante porque no solo existen problemas de salud o de enfermedades, sino de el difícil acceso que se tiene a la salud o al servicio no sé, de un profesionista cuando se tiene una enfermedad. Entonces, los determinantes en este esquema se nos dice que los psicólogos sociales debemos estudiar los elementos nucleares en el desarrollo de las técnicas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, ¿no? Ya dada esta conferencia y que se empezó como a considerar muchos otros aspectos, existen 4 determinantes que nos van a decir si somos sanos o corremos algún riesgo de enfermedad, ¿no? El primero, que es el nivel económico individual y social frente a asistencia sanitaria,
que es lo que se mencionaba en esta conferencia, ¿no? El que todos los individuos tengamos el acceso a, a un tratamiento, a un servicio de salud, porque pues obviamente en comunidades donde no se tiene un nivel económico socialmente estable, pues no vas a poder nunca acudir a un servicio de salud, aunque sea tu derecho, para tratar una enfermedad. Posteriormente es el medio ambiente, ¿no? Que es el lugar donde vivimos, las condiciones de la vivienda, si tenemos trabajo, cómo nos alimentamos, si es una alimentación saludable, equilibrada, balanceada. Después, la accesibilidad al servicio sanitario, como lo mencionaba anteriormente. Tercero, el nivel de instrucción y educación frente a problemas de salud o enfermedad, que va muy relacionado a el promover la salud, ¿no? A la educación de salud, la educación sanitaria que te brinda tu estado. Y el último, que son los comportamientos individuales y sociales frente a salud y enfermedad, ¿no? El cómo vas a actuar de acuerdo a tu contexto, si te encuentras en un estado de salud o de enfermedad, cómo es que se determina según tu contexto el tratar la enfermedad. Algo que el estudio psicosocial es muy importante que lo veamos desde tres caminos, ¿no? Que es la perspectiva sociocultural, que justamente son como estas instituciones que mencionábamos que influyen en el riesgo de accidentes, etcétera. El segundo es el sistema sanitario, que pues son actualmente como los fallos en la provisión de cuidados de salud, o la prevención o la promoción, que exista de verdad un sistema sanitario que funcione. Y el tercero es la perspectiva personal, ¿no? Que es la elección de hacer ejercicio, de hacer dieta, en contraste con consumir drogas, etcétera. En el caso de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, se dice que los comportamientos preventivos tienen como objetivo disminuir la incidencia de las enfermedades, y este es nuestro primer tipo de prevención, la prevención primaria. Después, disminuir la duración de la enfermedad ya una vez que se tiene una enfermedad. Esa sería una prevención secundaria, el disminuir esta duración o justamente tener acceso sanitario para el tratamiento de esta enfermedad y disminuir complicaciones de la enfermedad. Esto es cuando ya se tiene una enfermedad que está siendo controlada. La prevención terciaria es tratar de disminuir esas complicaciones que la enfermedad puede causar. La psicología social de la salud entonces va a estudiar por qué los individuos eligen hábitos de conductas saludables y los que no lo hacen por qué eligen estas conductas de riesgo. Si tiene muchísimo que ver desde una perspectiva sociocultural, si es la falta del sistema sanitario o de la educación sanitaria, o si simplemente es una perspectiva personal de elección. Colabora también en el estudio de factores psicosociales que intervienen en la etiología de las enfermedades, estudiando cómo el sistema sociocultural afecta a la salud y enfermedad y a través de los distintos estilos de vida que se puede tener. El proceso de la enfermedad, se nos menciona que justamente la psicología social de la salud estudia los factores psicosociales asociados al padecimiento de una enfermedad, ¿no? Que son todos los que mencionábamos: el contexto, el estilo socioeconómico, todo tu contexto topográfico, etcétera. Participa también en el desarrollo de mejorando las condiciones de curación, adaptación y rehabilitación una vez que se tiene la enfermedad, o simplemente prevención de estas. También participamos en el desarrollo de procedimientos terapéuticos para intervenir en el impacto psicosocial de la hospitalización, que es decir, debemos de mejorar la adaptación que se tenga a la enfermedad y dar o brindar estrategias de afrontamiento para aquellas personas que estén como que atravesando una situación de alguna enfermedad que requiera la terapia, ¿no? Después, la enfermedad está ligada al estrés que provoca el cambio del día a día. La psicología social de la salud también atiende los factores sociocomportamentales en la etiología y génesis de la enfermedad. Promovemos también el apoyo social, que se mencionaba que contribuye muchísimo a la salud física y mental, y el apoyo social funciona como una amortiguación ante eventos vitales estresantes, ¿no?
que son como todos estos círculos de apoyo una vez que se tiene alguna enfermedad, tipo como lo que hoy en día conocemos como, no sé, un ejemplo, Alcohólicos Anónimos, y donde que es un grupo que comparte o que de cierta forma tiene como características de una situación en la que estás pasando, cuenta como apoyo social al igual que la familia, y esto hace que sea un poco más fácil atravesar la enfermedad. Después, la promoción de la salud. En la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, este es uno de los principales temas estudiados por la psicología social de la salud. Nosotros vamos a buscar los factores que propician a un progreso y también los que obstaculizan estos progresos. Henderson introdujo la teoría del sistema social para explicar la relación entre el médico y el paciente. Los elementos fundamentales de esta teoría son que las relaciones intrapersonales son pautadas sobre expectativas culturales vinculadas a los roles sociales de los miembros del grupo, ¿no? O sea, hasta la misma terapia va a estar, digamos que, influyendo las expectativas culturales. Después, la conducta fundamental en esa interacción es la comunicación. Hay que tener una buena comunicación entre el paciente y también o sea, como una comunicación asertiva entre ambos. La integridad del sistema se mantiene por homeostasis y el conjunto no es igual a la suma de sus partes, y que cualquier cambio en una de las partes altera simultáneamente el carácter de todo el sistema. O sea, es decir, si a lo mejor había un pequeño avance, pero hubo un retroceso en el paciente, eso va a alterar de cierta forma el avance que ya se tenía entre el paciente y el terapeuta. Por último, pues la promoción de la salud, se ha demostrado que el cumplimiento en la terapia incrementa significativamente cuando el paciente es tratado amablemente, se le brindan sesiones informativas y feedback. Dentro de la relación médico-paciente es muy importante la comunicación y la información, que es lo que va a impulsar a que siga habiendo un progreso. La mejora del sistema del cuidado y salud es lo que se busca analizar y modificar las actitudes de la población y profesionales de la salud con respecto al servicio de salud y su calidad. Se busca una mejoría en la relación del usuario y el profesional de la salud, así como también la competencia social de los profesionistas que estamos interactuando dentro de algún entorno así. Se debe de buscar siempre la mejoría de este sistema y sobre todo la promoción de la salud. Bueno, ahora pasando a los conceptos de salud y enfermedad en psicología, estos conceptos fueron abordados desde el siglo XVIII, en donde se inaugura primero el modelo médico de enfermedad mental, en donde se habla de una presencia de alteraciones bioquímicas. Después, en el siglo XIX al siglo XX, se habla del modelo psicológico de la enfermedad mental, en donde más o menos se abordan alteraciones de conductas, en donde estas son para satisfacer deseos instintivos y también para adaptarse a exigencias y demandas socioculturales. Después ya en este mismo siglo XX, pero como por los años 60, se habla del modelo psicosocial de la enfermedad mental, en donde es un estudio de determinantes ecológicas, ambientales y sociales, ya no solo individuales, del trastorno mental. Por lo tanto, se habla más de prevención poblacional y no de curación individual, porque pues ya se está abordando un poquito más el contexto y lo cultural. Después, pues la salud se presenta como la ausencia o de trastorno o enfermedad mental. Va desde la patología severa a un punto cero, en donde es ausencia de síntomas psicopatológicos, pero no se habla tanto de un rendimiento óptimo. O sea, no hay síntomas psicopatológicos, pero no quiere decir que el rendimiento del individuo sea de lo mejor. También se habla de la normalidad estadística de los atributos psíquicos, que es como por la desviación individual respecto a valores promedio, que es en donde empieza a entrar lo cultural, y si hay una presencia de respeto a valores que se presentan de acuerdo a la sociedad, es una ausencia de psicopatología. Después se presenta como un proceso dinámico que se relaciona con su entorno, y esto ya es una perspectiva más evolutiva y ecológica. Y por último, pues se presenta como un proceso cualitativo que define el funcionamiento completo del organismo, integrándose lo somático y lo psíquico. Eh,
Pero básicamente el concepto de salud y enfermedad en psicología tiene que ver con diversas características, como es el estado de bienestar general, los recursos psicosociales y personales, que es como la información y las destrezas con las que tiene que contar el individuo para una interacción con el entorno, ya sea en el presente o en el futuro. Configuraciones personológicas, sistemas habituales, que son como para la adaptación y la confrontación al medio ambiente, capacidades potenciales y desarrolladas, y la cultura contextual, que es como el individuo personaliza, proyecta y produce su entorno. Esto quiere decir que es básicamente cómo el individuo interactúa con su medio, pero también cómo internaliza lo que está pasando en su medio, si lo internaliza de una buena manera o de una manera que le sea adecuada, o lo hace de una mala manera. El ámbito psicológico y somático quiere decir que lo psicológico repercute en lo somático, no en la aparición de síntomas, sino como a través de generaciones de expresiones psicológicas disfuncionales que alteran la dimensión bioquímica y fisiológica del organismo, incluyendo lo inmunológico. Esto de acuerdo a lo psicológico y lo somático, pero también se puede viceversa, o sea, de lo somático a lo psicológico, porque por ejemplo las personas que tienen, no sé, obesidad, a veces llegan a tener una desvalorización hacia ellos mismos, entonces se habla de que ya hay una alteración psicológica de acuerdo a lo somático, o sea, a una enfermedad que sería pues la obesidad. También se habla de la cultura y lo psicológico, porque este ámbito de salud y enfermedad ya se amplía muchísimo más al contexto y a la cultura, ya no es tanto la individualización y querer curar a una persona o a un individuo. La cultura se presenta como lo existente, lo formado y lo transformado por el hombre y el proceso de toda la actividad de la especie humana para pues conquistar el mundo natural. Y la culturalización es asignar y encontrar o inventar sentido al conjunto de elementos del mundo. Igualmente, la posición social se asocia a la experiencia emocional subjetiva de los individuos. Esto quiere decir que la salud mental puede pensarse también como un indicador de desigualdad psicosocial, pues hay algunos individuos que están expuestos a muchísimo estrés y están en situación de pobreza o bajo nivel educativo y se acumulan estos problemas, entonces es desfavorecido hacia ellos. Por otro lado, se manejan también conceptos como lo son el apoyo social, que es la provisión de apoyo emocional, apoyo material y apoyo informacional, que estas son provisiones instrumentales o expresivas que son reales o percibidas por el individuo y también son aportadas por la comunidad, por redes sociales y por amigos íntimos. Y pues también se manejan conceptos como el estado de ánimo negativo y el estado de ánimo positivo. El negativo se asocia a un estilo más de pensamiento convergente, reduccionista y conservador, y el estado de ánimo positivo se asocia más a un estilo de pensamiento divergente, creativo e innovador, y es más, bueno, ayuda más a la adaptación y a la transformación del entorno. Y esto quiere decir que los acontecimientos nunca tienen un valor per se por sí mismos, sino también son a través de las experiencias emocionales del individuo, que lo vive de una manera única y le asigna ciertos valores de relación. Por lo que se asocia todo esto a la cultura y a cómo interpretamos nuestro entorno y de acuerdo a lo que aprendemos. Y esto sería todo por nuestro tema. Muchas gracias.